Profesor, buenas tardes, amigos, compañeros, todos que me escuchan por este medio. Permítanme presentarme, soy Percy Choque, estudiante de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Tarapoto. En este espacio me hago presente con un tema muy importante que es máximo y mínimo de una función en el área de análisis, ¿no? Vamos a ver. Definimos extremos relativos y absolutos de una función y enunciamos las reglas de la primera y segunda derivada. Proporcionamos ejemplos y resolvemos algunos problemas. ¿Ya? La regla de la primera derivada proporciona los puntos candidatos a ser extremo y relativo, y la regla de la segunda derivada nos indica si un candidato es o no un extremo, ¿no? Ya sea, definición de extremo. Intuitivamente, un punto o A es un máximo relativo de la función f si f de A es mayor o igual que f de x. Para los x cercanos a, A es mínimo relativo si f de A es menor o igual que f de x, ¿no? Acá tenemos un claro ejemplo. La función tiene un máximo relativo en 0,0 y un mínimo relativo en 2, menos 4, ¿no? Se observa que x igual a 0 es un máximo en los puntos de su alrededor, pero no es todos, ya que por ejemplo f de 4 es igual a 16 mayor que 0, igual a f de 0, ¿no? Entonces, definición formal: sea f de r igual a r, perdón, sea f r, entonces r es una función, y sea pertenece a R, entonces A es un mínimo relativo de f si existe epsilon mayor que 0, tal que, dice, f de A menor o igual que f de x. Acá A pertenece a x menos x más ¿no? Vemos los ejemplos. Si acá A es un extremo relativo a f si es un mínimo relativo o un máximo relativo, ¿no? Extremos absolutos: si A es un mínimo o un máximo para todo x del dominio de f, se dice que es un mínimo absoluto o un máximo absoluto. A es mínimo absoluto de f si cumple esta función, ¿no? A es un máximo absoluto de f si también cumple esta función, ¿no? Si A es un extremo absoluto de f, es un mínimo absoluto o un máximo absoluto, ¿no? Tenemos un ejemplo. Los extremos de la función del ejemplo anterior no son absolutos, nos dice. El vértice de la parábola siempre es el extremo absoluto por el ejemplo. La siguiente parábola tiene un mínimo relativo en menos 1,1, ¿no? Menos 1,1. Regla de la primera derivada: si la función f es derivable en c y f de prima por c es igual a 0, decimos que c es un punto crítico. Los puntos críticos son candidatos a ser extremos relativos y absolutos, ¿no? Ahora la regla de la primera derivada. Si f es derivable en el intervalo i igual a b, entonces f es creciente en i. Si f de x mayor que 0, tenemos el valor de este, ¿no? Es un tema un poco amplio, pero solamente lo estaremos viendo hasta este punto, y espero que hayan aprendido algo más. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro video.